Me di cuenta de que la vida que estaba viviendo no era fruto solo de mis elecciones, sino principalmente de la identidad que había construido a lo largo de los años. Una identidad formada por creencias antiguas, frases que repetí sin cuestionar y hábitos que me mantenían en un ciclo previsible. Fue duro admitirlo, pero no necesitaba únicamente cambiar conductas sueltas. Necesitaba reformularme por completo. No se trata de cambiar para que los demás lo vean, sino de cambiar porque la versión que yo cargaba ya no representaba a la persona que deseaba ser. Cuando esa conciencia llegó, entendí que no tenía tiempo que perder, o yo asumía el mando de esa transformación, o el 2026 me encontraría exactamente en el mismo lugar, quejándome de la vida y fingiendo que todo estaba bien. Reformular la identidad es soltar viejas etiquetas, cuestionar patrones y construir nuevos hábitos que poco a poco se vuelven la base de una vida más auténtica, más próspera y más alineada. Es un proceso silencioso pero de un impacto enorme. Si este tema resuena contigo, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación puede ser el giro que faltaba en tu camino. Movimiento. 1. Admití que la identidad antigua ya no encajaba. Durante mucho tiempo, insistí en sostener una versión de mí que ya no tenía sentido. Era como usar una ropa apretada, incómoda pero familiar. Repetía viejos hábitos, aceptaba los mismos límites y me decía a mí misma que así era como funcionaba la vida. El giro sucedió cuando entendí que mi identidad no era algo fijo, sino un conjunto de elecciones y creencias que yo reforzaba todos los días. Y si había sido construida, también podía ser reconstruida. Ese reconocimiento fue doloroso, porque junto con él vino la constatación de que yo era responsable de la estancación que sentía. No eran los demás, ni las circunstancias, ni la falta de oportunidades. Era la versión de mí misma a la que me negaba a renunciar. Decidir admitir esto fue un acto de valentía. Fue aceptar que algunas cosas necesitaban morir dentro de mí para que otras pudieran nacer. Y ese duelo interno abrió espacio para la reinvención. Miré de frente las historias que repetía. Reconocí los miedos disfrazados de prudencia. Y entendí que solo habría futuro si tenía la osadía de dejar esa vieja identidad en el pasado. Fue el primer paso real para reformularme. Asumir que no se puede llegar al 2026 con la mentalidad del 2016. Comenta, mi vieja identidad ya no me sirve. Si tú también decidiste soltar el peso de lo que ya no representa quién eres. Movimiento 2. Creé una visión clara de la mujer que quiero ser en 2026. Después de admitir que la identidad antigua ya no me servía, me encontré frente a un vacío. ¿Quién era yo sin aquellos hábitos, sin aquellas creencias, sin las viejas excusas? Ese vacío pudo haberse convertido en parálisis, pero decidí transformarlo en una hoja en blanco. Empecé a preguntarme, ¿quién es la mujer que quiero encontrar en 2026? No en términos superficiales, sino en profundidad. ¿Cómo piensa? ¿Cómo se cuida? ¿Cómo actúa ante los desafíos? ¿Cuál es su relación con el dinero, con el tiempo, con las personas que la rodean? Cuanto más describía esa versión, más notaba el abismo entre la mujer que yo era y la que deseaba ser. Pero en lugar de desesperarme, usé ese contraste como mapa. Era como si tuviera un destino definido, y por primera vez pudiera trazar el camino con claridad. Anoté, detallé, visualicé. No como una fantasía lejana, sino como una identidad posible. Y ese ejercicio trajo algo poderoso. La claridad no solo inspira, la claridad también disciplina. Porque cuando sé hacia dónde voy, se vuelve más fácil decir no a lo que me saca de la ruta. Hoy, esa visión es mi norte. No importa si alguien duda, si parece demasiado grande o demasiado distante. El simple hecho de cargar esa imagen dentro de mí ya cambió la forma en que me muevo. Comenta, ya veo quién seré en 2026 si tú también decidiste crear una visión clara de la versión que estás construyendo. Movimiento 3. Rompí con viejos entornos que me mantenían igual. Fue solo después de crear una visión clara de quién quería ser que noté cuánto los entornos a mi alrededor aún me ataban a la versión antigua. Conversaciones repetitivas, llenas de quejas, personas que se burlaban de cualquier idea de cambio, espacios que me recordaban constantemente quién fui, pero nunca quién quería llegar a ser. No tenía cómo reformularme si seguía viviendo en entornos programados para reforzar la estancación. Fue duro darme cuenta de esto, porque involucraba lazos afectivos, rutinas e incluso lugares donde me sentía cómoda. Pero la verdad es que comodidad no era crecimiento, era una prisión disfrazada. Romper con esos entornos no significó cortar todo de golpe. Significó elegir con conciencia dónde gastaría mi energía, reducir la convivencia con quienes solo me jalaban hacia atrás.
Crear nuevas rutinas que me pusieran en contacto con estímulos diferentes. Permitir que buscara grupos, contenidos y conversaciones que expandieran mi visión. Al inicio la soledad parecía pesada, pero con el tiempo entendí que era justamente en ese silencio donde estaba creando espacio para que la nueva identidad floreciera. Y fue en ese vacío donde empezaron a surgir nuevas conexiones, más alineadas con mi futuro. Hoy entiendo que los entornos son espejos. Y si quiero verme diferente, necesito rodearme de reflejos que muestren quién estoy eligiendo ser. Comenta. Elijo entornos que reflejan mi futuro. Si tú también comprendiste que no se puede crecer en un terreno que solo refuerza tu versión antigua. Movimiento 4. Reprogramé mis hábitos diarios para sostener la nueva versión. Aprendí que la identidad no se construye en grandes momentos, sino en pequeños actos repetidos todos los días. Durante mucho tiempo intenté cambiar de vida con decisiones gigantescas, esperando que un solo paso fuera suficiente para girar la llave. Pero pronto entendí que lo que realmente transforma no es la intensidad, es la constancia. Fue en ese punto que decidí revisar mis hábitos diarios, no como una lista infinita de tareas, sino como semillas que necesitaban ser cultivadas. Si la mujer que quiero ser en 2026 se levanta temprano, empecé a ajustar mi rutina de sueño. Si ella lee más que deslizar feeds, cambié parte del tiempo en redes por libros que me elevan. Si ella cuida sus finanzas con claridad, empecé a anotar cada gasto. Al principio parecía poco, pero con el tiempo, esos hábitos comenzaron a sostener mi nueva identidad sin esfuerzo. Ya no necesitaba forzar tanto, era como si mi cuerpo y mi mente hubieran entendido que el patrón había cambiado. El gran giro fue comprender que el hábito es una estructura invisible. Puede mantenerte atada a lo que siempre fuiste, o puede ser el puente hacia la mujer que deseas ser. Y yo elegí conscientemente qué puentes quería cruzar. Hoy, cada pequeño acto de mi día es un recordatorio. Ya no soy la misma, y cada hábito confirma la nueva versión que estoy construyendo. Comenta. Mis hábitos sostienen mi nueva versión. Si tú también entendiste que la transformación no viene de intenciones, sino de lo que se repite en silencio. Movimiento 5. Aprendí a lidiar con mis saboteadores internos. Cuando empecé a cambiar mis hábitos, me di cuenta de que el mayor enemigo no estaba afuera, sino dentro de mí. Era la voz que decía que no lo lograría, que ya era demasiado tarde, que no tenía suficiente disciplina. Esas frases surgían en los momentos en que más necesitaba fuerza, y durante mucho tiempo las creí. Solo cuando decidí observar con más atención comprendí. Esos saboteadores no eran verdades, eran ecos de creencias antiguas, frases que escuché en casa, comentarios de personas cercanas, experiencias de fracaso que se repetían como mantras silenciosos. Mujeres ricas que yo admiraba me enseñaron que la diferencia no estaba en nunca dudar de una misma, sino en no dejar que la duda guiara los pasos. Aprendí a identificar esas voces y a responderles con acciones. Si la voz decía que no tenía disciplina, me levantaba y cumplía una tarea simple, solo para demostrar lo contrario. Si decía que no tenía capacidad, recordaba los logros que ya había alcanzado. Poco a poco, ese diálogo interno fue cambiando. Los saboteadores aún existen, pero hoy no los dejo sentarse en la mesa de mis decisiones. Pueden hablar, pero ya no tienen poder sobre lo que hago. Este movimiento me mostró que reformular la identidad exige enfrentar la guerra invisible de la mente, porque sin ganar esa batalla interna, cualquier cambio externo se derrumba. Comenta. Ya no alimento a mis saboteadores. Si tú también entendiste que el camino de la transformación empieza en cómo respondes a tus propias voces internas. Movimiento. 6. Empecé a tratar el dinero como extensión de mi identidad. Durante mucho tiempo, vi el dinero como algo separado de mí. Era una fuerza externa, que aparecía o desaparecía según las circunstancias. Cuando faltaba, me sentía víctima. Cuando sobraba, me sentía afortunada. Pero en ningún momento me responsabilizaba de él de verdad. El giro ocurrió cuando entendí que el dinero no era neutro. Reflejaba la identidad que yo cargaba. Si me veía pequeña, insegura y merecedora solo de lo mínimo, eso era lo que se manifestaba en mi vida financiera. Si comenzaba a verme como alguien capaz de generar valor, organizar recursos y merecer abundancia, el dinero respondía en consecuencia. Ese insight me hizo dejar de tratar el dinero como algo distante. Pasé a verlo como una extensión de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Organicé mis finanzas, eliminé desperdicios, aprendí a invertir, pero sobre todo, cambié la forma en que hablaba sobre él. Ya no decía «nunca tengo», sino «estoy aprendiendo a administrar mejor». Ya no repetía «eso es demasiado caro», sino
¿Cómo puedo generar recursos para pagar por esto? Poco a poco, mi dinero empezó a trabajar a mi favor. No porque hiciera magia, sino porque alineé mi identidad financiera con la versión de mí que estaba eligiendo ser. Hoy entiendo, el dinero no cambia quiénes somos, solo amplifica. Y si quiero abundancia, necesito reformularme para convertirme en una mujer que ya carga abundancia por dentro. Comenta, mi identidad también es financiera, si entendiste que no existe riqueza externa sin un cambio interno. Movimiento 7. Reforcé mi red de apoyo alineada con mi futuro. Uno de los descubrimientos más importantes de este proceso fue entender que nadie crece sola. Durante mucho tiempo creí que independencia era sinónimo de hacerlo todo sin ayuda, sin pedir consejo, sin depender de nadie. Pero esa visión solo me dejaba exhausta y aislada. Fue cuando empecé a observar a mujeres que estaban mucho más adelante que yo, que noté un patrón. Todas tenían una red de apoyo sólida. No se rodeaban de cualquiera, sino de personas alineadas con sus valores, sus objetivos y su visión de futuro. Esa red no estaba hecha de aduladores, sino de personas que desafiaban, inspiraban y sostenían sus decisiones. Entendí que, si quería reformularme, necesitaba seleccionar mejor las voces que permitía entrar en mi vida. Poco a poco, fui filtrando. Menos conversaciones superficiales, más diálogos constructivos. Menos opiniones aleatorias, más consejos de quienes realmente viven lo que yo deseo vivir. Reemplacé grupos que me tiraban hacia abajo por entornos que me impulsaban hacia arriba. Ese cambio trajo un impacto inmediato. Me sentí más fortalecida, más valiente y al mismo tiempo más responsable. Porque comprendí que una red de apoyo no es una muleta, es un espejo. Te muestra en quién te estás convirtiendo. Hoy entiendo que mi camino hacia 2026 no se trata de soledad, sino de elecciones conscientes, y una de ellas es decidir quién camina a mi lado. Comenta, mi red refleja mi futuro. Si tú también notaste que la prosperidad crece más rápido en suelo fértil y con buenas compañías. Movimiento 8. Elegí vivir como la versión de 2026 ya en el presente. Durante mucho tiempo, caí en la trampa de pensar que la nueva versión de mí solo comenzaría cuando ciertas condiciones estuvieran listas, cuando tenga más dinero, cuando cambie de trabajo, cuando mi vida esté más organizada. Pero esperar un escenario perfecto era la excusa que me mantenía atrapada. Entonces entendí, la identidad no es algo que llega, es algo que asumes. Si quería ser la mujer de 2026, necesitaba empezar a actuar como ella en 2023, 2024 y todos los días hasta llegar allí. No importaba si era en pequeños gestos, cuidar mi postura, organizar mi espacio, posicionarme con más claridad, elegir lo que consumía, cómo hablaba de mí misma. Y la magia fue que, cuanto más encarnaba esa versión futura en el presente, menos distante se volvía. Ya no decía algún día voy a ser, sino ya estoy viviendo como esa mujer. Y fue en ese momento que todo empezó a cambiar. Surgieron oportunidades, aparecieron las conexiones correctas y mi confianza creció. Esa fue la clave final. Dejar de esperar y empezar a vivir en el presente la identidad que quiero consolidar en el futuro. Porque 2026 no me va a entregar una nueva versión, solo va a confirmar la que ya estoy construyendo hoy. Comenta. Ya vivo como mi versión de 2026. Si tú también decidiste dejar de esperar y empezaste a actuar como la mujer que deseas ser ahora. Al mirar hacia atrás, veo que reformular mi identidad no fue un acontecimiento, sino una secuencia de elecciones pequeñas, repetidas y valientes. No se trató de esperar a que 2026 trajera algo listo, sino de decidir cada día quién quiero ser hasta llegar allí. Y eso es lo que marca la diferencia. Entender que identidad no es destino, es construcción. Cada movimiento que compartí aquí, admitir que la versión antigua ya no servía, crear una visión clara, cambiar entornos, reprogramar hábitos, enfrentar saboteadores, alinear el dinero, fortalecer redes y actuar como la versión futura desde ahora, formó un mosaico que me trajo hasta aquí. Y sé que, si sigo en esta ruta, la mujer que reciba el 2026 ya no será irreconocible para los demás, sino para mí misma. Porque miraré atrás y casi no reconoceré a aquella que un día se conformó con poco. Este proceso no exige perfección, exige constancia, valentía y un compromiso silencioso con la versión más auténtica de ti. Y si llegaste hasta aquí, ya tienes dentro de ti lo que necesitas para iniciar o continuar tu propia reformulación. Comenta, me estoy reformulando todos los días. Si este video te recordó que identidad es elección y no sentencia. Y claro, si aún no dejaste tu like o no te suscribiste al canal, este es el momento.
Así seguirás recibiendo contenidos que refuerzan tu camino hacia la mujer que deseas ser, antes incluso de que llegue el 2026.